Ministra, muchísimas gracias por este espacio medio regional y también de corte universitario. Primero preguntarle por algo de hace poquito ahora, usted visitó a la funcionaria de Carabineros, ¿cómo está ella? Sé que detalles de su estado de salud tampoco se pueden entregar tantos, pero ¿cuál es la situación del día de ella? Bueno, ella está recuperándose. Afortunadamente, las heridas que recibió, que pudieron haber sido fatales, afectaron sus piernas, tiene algunas esquirlas en el rostro, en el brazo, pero la verdad es que el riesgo que hubo de consecuencias mucho peores fue enorme. Eh, Obviamente hay un choque emocional bien fuerte después de algo así, pero al mismo tiempo la sensación y la alegría de que no pasó a un resultado peor, ¿verdad? Eh, Ella y sus dos compañeros habían ido a un procedimiento por la quema de unos pastizales. Y después de salir de ese procedimiento, les cerraron el camino y los atacaron. Y las personas que los atacaron le prendieron fuego también a maquinaria que está haciendo labores de pavimentación en la zona. Ellos reaccionaron de manera muy valiente porque el auto, como el procedimiento al que fueron, no era un procedimiento de riesgo, fueron en un auto que no es blindado. Y cuando se vieron atacados, se bajaron porque en el auto pensaron que corrían más riesgo. Y ella recibió estas esquirlas, pero fueron esquirlas. Si hubiera recibido directamente el proyectil, porque además ocuparon en el ataque armas de grueso calibre, podríamos tener una situación totalmente distinta. ¿Se tiene claridad de qué tipo de armamento se utilizó? Sí, se tiene claridad, armas cortas, fusil y también escopeta. Es una combinación de armas y están ahora haciendo el trabajo con afortunadamente hoy día tenemos tecnologías que nos permiten ver a través de los proyectiles si las armas están vinculadas a otros ataques o a otros delitos. Eso ayuda mucho en las investigaciones, ha sido clave para el esclarecimiento de varios de estos hechos, porque permite vincular a los autores de ataques como este con otros delitos y con todos esos antecedentes las investigaciones logran más resultados y más detenidos y al final más condenados. Hoy día, bueno, en las últimas horas he sabido que han ocurrido dos hechos, ¿no? Distintos, en dos lugares diferentes, entre esos los que usted ya mencionaba con la funcionaria herida. Uno de los lugares se encuentra un panfleto con un escrito, digamos, de una de estas denominadas ORT, vinculada a un juicio que hoy día se lleva contra algunos comuneros, gente vinculada a en la cárcel de Angol, ¿no? Cada vez que hay una situación como un juicio, una audiencia, pasa algún hecho que relaciona. Y se lo pregunto como más allá del hecho puntual o de la contingencia es, ¿tenemos de alguna manera que acostumbrarnos a que cada vez que haya un juicio, una audiencia, una detención, finalmente hay una consecuencia o un hecho de estas características en la región? No, nosotros no tenemos que acostumbrarnos a la violencia en general y a respuestas violentas ante procedimientos de la justicia. Pero yo creo que sí podemos mirar con atención esta información porque es muy significativa. Es algo que está documentado, que cuando grupos que se dedican a las acciones violentas son arrinconados por el Estado y empieza a haber efectividad en la persecución penal y más detenidos, sus agendas empiezan a migrar desde lo reivindicativo a lo defensivo y empiezan a ocupar su poder de ataque para protestar por la acción de la justicia. Y eso lo estamos viendo recurrentemente en la macrozona sur, que muchos ataques hoy día se vinculan a procedimientos que tienen que ver con detenciones, con juicios, con medidas cautelares, con traslados de los detenidos. Eso permite algunas veces anticipar momentos de riesgo, pero en el caso de lo que sucedió ayer, eso no pasó porque el llamado de los funcionarios tuvo que ver con un incendio que fue interpretado más bien en el código de temporada de incendio y de ir a proteger el predio, las personas, y las cosas terminaron, no sabemos si mezclándose o si el incendio era simplemente una trampa para hacerlos caer en la tentación, una emboscada. Eso la investigación va a tener que esclarecerlo. Pero acostumbrarnos no, pero sí interpretar y entender que cuando se está en esta fase y se ve este tipo de estrategias, es un síntoma de que ha avanzado el accionar del Estado, porque ya la respuesta y la agenda que tienen estos grupos es para protegerse de la acción de la justicia, más que para llevar adelante sus reivindicaciones. ¿Cómo evalúa usted también, ministra, el trabajo con el Ministerio Público en relación a las denominadas ORT? O sea, yo llevo muchos años también trabajando en la región, soy de acá de la región.
hace un par de años atrás teníamos 10, 12 identificadas, hoy día se habla aproximadamente de 8, pero cada una con, de alguna manera, un discurso que en algunas partes coinciden y en otras son muy distintos. Entonces, y también mucha gente experta de las ciencias sociales en algún momento lo dijeron hace 10 años atrás en la región, antes de que incluso se hiciera mucho más conocida este fenómeno, que se iba a ir atomizando, que la coordinadora Arauco Mayeco finalmente se iba a atomizar. Entonces, ¿cómo evalúa usted este trabajo también de la identificación de esta ORT, de cuál ha sido el trabajo que ha hecho el Ministerio Público también en ese sentido? Yo creo que aquí se ha logrado en el último tiempo algo que es muy valioso y que hay que preservar a futuro, porque va a haber un momento en que no va a haber estado de emergencia, pero el trabajo que se ha generado bajo el estado de emergencia, de coordinación del Estado, de fortalecimiento de las instituciones, de inversión para elevar sus capacidades, eso hay que sostenerlo. Especialmente el día de mañana, si no hay estado de emergencia, hay que, yo diría, incluso profundizarlo. Y eso ha significado que por el lado de la Fiscalía, además de refuerzos que ha habido, porque han llegado personal, se han comprado equipos, ha cambiado mucho la capacidad de articularse y complementarse en el trabajo policial, no solo en las investigaciones, que evidentemente la Fiscalía cuando investiga lo hace a través de las policías, sino también la labor de inteligencia, la labor de la Agencia Nacional de Inteligencia, la labor que desarrolla el propio Ejército y otras agencias del Estado que manejan información, tienen conocimiento, la misma Gendarmería. Gendarmería, en unas estrategias modernas de persecución de la criminalidad de distinto tipo, es un actor fundamental, porque los grupos que tienen personas, sobre todo líderes, encarcelados, desde las cárceles hay muchos movimientos que nos anticipan o que se vinculan con cosas que pasan afuera. Y una gendarmería, digamos, avanzada, con capacidades superiores, es capaz de leer eso, es capaz de analizar eso y aportarlo al esfuerzo policial, de las investigaciones penales, de las medidas de seguridad de distinto tipo que se toman. Yo creo que aquí, y ha sido clave en eso, el fiscal Garrido, el equipo que la ha constituido, las capacidades investigativas han dado un salto gigantesco. Y eso se traduce en los resultados penales, pero no solo en los resultados, sino que esos resultados han sido validados por otras instituciones. Porque hubo una época que aquí se daban muchos golpes policiales en las investigaciones y después los tribunales los desestimaban. O en las instancias superiores había reveses dramáticos, o bien en los tribunales internacionales había reparos respecto a cómo se habían llevado adelante las investigaciones. En el último tiempo eso no ha pasado. No ha pasado y eso es porque hay un buen trabajo. Y los resultados creo que son en eso bastante categóricos. La llevo entonces también... Y lo que me preguntas de las distintas orgánicas, efectivamente, primero se han ido multiplicando y diversificando en la medida también que hay golpes importantes, eso genera a veces conflictos al interior de las orgánicas y se dividen y además empieza a haber diferenciación porque algunos grupos están más dispuestos y abiertos a trabajar abiertamente con la criminalidad común, otros hacen o intentan no hacerlo. Y eso es muy importante en el trabajo investigativo y policial, saberlo identificar y que la inteligencia y el trabajo con que se hacen las investigaciones se anticipe, digamos, también a las estrategias que estos grupos tienen, a los focos que tienen, a cómo se financian, a cuáles son sus alianzas. Todo es parte de ese esfuerzo. No solamente perseguir el delito y el que puso, el que disparó, el que quemó, sino lo que hay detrás de eso, lo que hay para el lado, cómo se vinculan estas distintas actividades. Y eso es algo en lo cual se ha mejorado mucho. Y es lo mismo, el tema de esta semana también ha sido el tema del presupuesto, la respuesta del fiscal nacional. Entonces la llevo también a lo que pasa acá en la región. Han habido avances, usted dice, incluso han disminuido los hechos vinculados a la violencia rural. Habla usted también del aporte que se ha hecho en herramientas investigativas, la disminución del presupuesto, por ejemplo, en el Ministerio Público. Hoy día aquí en la región también hay una fiscalía de alta complejidad. ¿No va de alguna manera a afectar ese avance y ese desarrollo? No lo va a afectar. O sea, quiero decir primero que aquí no hubo un recorte al Ministerio Público, hubo un recorte a todo el presupuesto público, a todo el presupuesto público de todos los organismos del Estado. Incluye Poder Judicial. Todos los organismos, todos los ministerios. Entonces, no es que se fue a la Fiscalía a hacer un recorte, sino que fue necesario
porque las proyecciones de ingresos no estaban calzadas con las expectativas que el presupuesto originalmente tenía, hacer un recorte que además se busca focalizar en las áreas de las distintas instituciones que menos pueden afectar sus resultados de impacto inmediato en la ciudadanía. Hay algunas cosas que se excluyeron del recorte. Se hizo un acuerdo político para ver qué se iba a excluir, a las policías se las excluyó, por ejemplo, a ciertas áreas del financiamiento del Ministerio de Vivienda que tiene que ver con los compromisos del plan de emergencia habitacional, ciertas áreas de los servicios de salud, cosas que no son posibles de reducirse. Y en el caso de la Fiscalía, con la que hemos trabajado intensamente y hemos hecho un esfuerzo enorme de fortalecimiento, este recorte, que es de 7.000 y tantos millones, convive con un proyecto que está avanzando en el Parlamento que va a significar un salto de muchos más miles de millones en el presupuesto hacia adelante, digamos, para tener más fiscales, para tener más funcionarios. Convive con un programa ECO que este año se va a agrandar, va a crecer y que no fue recortado, no fue parte de los recortes. Pues nosotros entendemos que la Fiscalía no solo tiene que mantener el trabajo que ha hecho, lo tiene que profundizar, lo tiene que ampliar y tenemos que hacer las cosas con cuidado, hacerlas bien, para que este recorte se organice de tal manera que las áreas que toque no tengan que ver con estas funciones vitales que son las investigaciones, los delitos que más afectan a la población. Y también el crimen organizado es uno de ellos, y acá en la región, principalmente Temuco, también ha sido un foco importante para la llegada de este tipo de grupos, ¿no? Se identifica algunos como los pulpos, la mafia china, también brazos del Tren de Aragua. ¿Cómo evalúa usted, ministra, eso también? O sea, en el fondo, que digamos, la Araucanía particularmente tiene que enfrentar otro desafío desde el área delictiva, que es la llegada muy fuerte de este tipo de grupos que son violentos, muy violentos. Bueno, creo que es importante porque el tema de la violencia, la criminalidad, no está solo ligada a las agendas de los grupos violentos, sino que hay criminalidad común, a veces se mezclan, pero hay veces en que es criminalidad común, digamos, propiamente tal. Y aquí en la Araucanía, en el sur en general, lo que ha pasado es que este tipo de grupos que entraron por el norte del país, y ahí es donde desarrollaron con más fuerza, de hecho, en esos lugares la frecuencia de sus actuaciones o de la presencia de armas en los delitos o de homicidios es muy superior en el resto del país todavía. Pero con el pasar del tiempo, esto que entró por el norte ha ido distribuyéndose por el resto del país y ha ido llegando al sur. Ya hemos tenido ataques de este tipo de grupos también en esta región y en otras regiones aledañas, así también hemos tenido golpes policiales importantes. De hecho, el general ahora me contaba de algunas acciones que han hecho en conjunto con la Policía de Investigaciones ligadas a temas de narco, donde han tenido resultados muy importantes ahora durante el verano. Ahora, hay que decir y no perder de vista, porque eso lamentablemente en el debate público se extravía permanentemente, que aquí en el sur tiene una relevancia, el grupo de delitos que genera homicidios más común son los delitos ligados a la violencia interpersonal. A veces de tipo violencia intrafamiliar, otras veces de otro tipo, pero ahí oscila entre el 45% y el 35% de los homicidios están ligados a ese tipo de fenómenos. Y hablamos muy poco de esos fenómenos. Esa es como la violencia que está en la sociedad, personas comunes que se pasan de copas y terminan matándose, o conflictos familiares que terminan en femicidio, efectivamente. Y eso es parte también de las tareas de la seguridad. Es parte de las tareas de la seguridad y las estrategias que se requieren para esos tipos de delitos son muy distintas, son menos visibles, menos vistosas, pero se salvan vidas ahí, especialmente en el sur, algo que no podemos perder de vista, por más que el tema del crimen organizado nos preocupe, no podemos dejar esto de lado, porque tiene en esta zona más peso y se lleva más vidas que cualquier otro tipo de violencia que analizamos. Ministra, también le quiero llevar al tema del encuentro 3xI, donde también estuvo, y también a la Comisión de la Paz y el Entendimiento, que en el fondo también está generando y ha generado mucha expectativa, sobre todo porque el plazo de entrega del informe ya se acerca al 31 de enero, ¿no? Al presidente. Para quienes no han estado siguiendo este proceso, cuando se entrega este informe al presidente, ¿qué pasa después? Las propuestas son vinculantes, pasan al Congreso, es el Parlamento el que tiene que decidir un poco, para que la gente también entienda un poco el proceso de esta comisión. A ver, primero, el Consejo, un consejo convocado por el presidente, pero que logró sumar a todos los sectores políticos que tienen representación en el Parlamento, incluso los que están más en los extremos.
Eso es muy importante, porque normalmente esos son los sectores que se descuelgan de los acuerdos, que dicen que no van a respaldar, que se plantean en la vereda al frente a criticar. Aquí están todos metidos adentro. Segundo, el Consejo tiene como norma interna el que todas las propuestas que desarrolla las desarrolla por unanimidad. Entonces, todo lo que salga de ese Consejo va a tener el respaldo de este grupo de personas que tiene toda esta diversidad. ¿Son vinculantes esos acuerdos? No, no son vinculantes. O sea, nada en Chile es ley hasta que no lo apruebe el Parlamento. Nadie puede obligar a los parlamentarios a aprobar un proyecto que no les gusta. Sin embargo, un acuerdo que viene con ese nivel de aval y esa transversalidad en una temática que es tan sensible, tan dolorosa, tan profunda en la sociedad chilena como es el conflicto de la macrozona sur, yo creo que tiene unas espaldas muy fuertes para ser respaldada. Cuando la comisión haga su propuesta, el presidente la va a tomar, la va a analizar y él, las semanas siguientes, después de hacer un trabajo, ahí veremos cuánto tiempo esto toma, pero vamos a trabajar rápido porque nos queda, no sé, 15 meses de gobierno, 14 meses de gobierno, entonces no vamos a perder el tiempo. Después de eso, él tiene que tomar la propuesta y generar una propuesta de gobierno ya. Vamos a dictar tales leyes, vamos a hacer tales fondos, vamos a tener tal política pública, y ahí se sigue trabajando para implementar esto. Lo importante es que, por las características que tiene este conflicto, sacar adelante el cumplimiento de esa propuesta va a requerir la voluntad de varios gobiernos hacia adelante. Va a requerir una mirada estratégica de cómo se cambia la situación en esta zona y cómo se mantiene ese timón firme pase lo que pase. Porque en todos los procesos que ha habido de este tipo en el mundo, la clave, hemos consultado muchos para tratar de aprender y copiar las buenas experiencias, la clave es tener la voluntad de avanzar pase lo que pase. Porque entre medio hay reveses, entre medio hay gente que se sale en la foto, entre medio hay gente que sigue discriminando o gente que sigue empleando la violencia. Pero si uno mantiene el timón y la convicción, los va aislando cada vez más y van perdiendo fuerza. Aquí hay varios elementos que, al menos en un punto en la Araucanía, son relevantes en esta comisión. Uno tiene que ver, por ejemplo, la entrega de tierras, ¿no? El reconocimiento es como transversal. La mayoría de los comisionados y comisionadas se han puesto de acuerdo con que el tema de reconocimiento del pueblo indígena es importante. Y en eso, al parecer, es como un acuerdo transversal. Pero con respecto al tema de entrega de tierras, ahí, al parecer, está como el gran punto de discordia. Incluso hace un par de días atrás la senadora por esta región de republicanos, Carmen Gloria Aravena, dijo que era como, no estaban tan de acuerdo, ¿no? Habían cifras de, había comisionados que hablaban de 380.000 hectáreas de inspección. ¿Cuál cree usted finalmente, ministra, cómo se va a trabajar ese punto? Bueno, yo no estoy en la comisión y lo que sé de la comisión no estoy autorizada tampoco para difundirlo, porque es un rol que ellos tienen. Pero lo que puedo decir, y me consta, es que la comisión se ha hecho un trabajo que nunca antes se había hecho para tener una definición y buscar un punto de acuerdo respecto a cuál es la demanda pendiente en materia de tierra en Chile. Debe tener un horizonte, ¿no? De qué magnitud es este desafío que tenemos por delante. Una vez que está acordado, digamos, todas las partes dicen ya, esto debiera ser. Después hay que ver las estrategias con las cuales se puede cubrir esa deuda que la sociedad chilena tiene con el pueblo mapuche. ¿En qué plazos y con qué mecanismos? Porque puede haber distintos mecanismos. Una cosa es especificar el volumen de la tierra y otra es que la manera en que eso se compensa pueden ser múltiples maneras. Ellos tienen que hacer todo esto, especificar la demanda, especificar los instrumentos para responder a esa demanda y tratar de proponer un horizonte de tiempo en que razonablemente la sociedad chilena podría ponerse el propósito de cerrar esa etapa, digamos. Todo este tiempo no hemos tenido eso. Cuando se dictó la ley indígena, se estableció la modalidad de evolución de tierras, que en su época fue un avance gigante, porque antes de eso las comunidades habían perdido tierra y no todos lo sabíamos, pero no había ningún mecanismo de compensación. Bueno, se estableció el mecanismo de compensación, pero no tenía un orden de magnitud y tenía instrumentos que no daban el ancho para el volumen del problema. Entonces nos ha empezado a pasar que, a pesar de que se hace un gran esfuerzo, no estamos ni cerca de resolver esto después de tanto tiempo llevando adelante ese instrumento. Eso debiera cambiar con esta propuesta. Ministra, y con respecto a las expectativas, porque en la región
quienes la conocemos, hemos pasado también por muchos procesos, incluso de mesas de diálogo. Lo sabemos. En todos los gobiernos. Lo sabemos. E incluso se hizo un catastro cuando el ex ministro Moreno fue ministro también que encabezaba principalmente las conversaciones en la región, y hablaba de cifras de catastro de cuál era la deuda o cuál era la cantidad de tierras o de brecha y de deuda con las comunidades. Entonces, ¿por qué debería hoy día la gente pensar de que esta comisión va a llegar a un resultado positivo? Bueno, primero hay que decir que el esfuerzo del exministro Moreno está dentro de esta comisión. No es que esta comisión dijo, ya no, chao, lo que hizo Moreno, hagamos otra cosa. Exacto, no, sí. Está dentro de la comisión. Y lo que hizo el ministro Moreno en la época, que logró tender puentes también con algunos grupos que estaban muy reacios, en esa época se pudo hacer un nivel de acuerdo como el que hay ahora, ¿no? En el sentido de que el espectro completo político esté detrás de esta propuesta. Entonces, más allá de que los números sean los mismos o distintos de los que se llegó en esa época, en este proceso, los que han estado detrás de avalar todo el camino que se ha hecho son todos los sectores. Eso es una primera diferencia. Una segunda diferencia es que aquí se pudo apoyar este trabajo en lo que se hizo entonces y se complementó con otros instrumentos. Aquí se juntaron otros registros, se puso a disposición la información del Estado, del Servicio de Impuestos Internos, se revisaron todos los antecedentes históricos de los títulos de merced de tierras demandadas en distintas épocas. Entonces, aquí no quedó, digamos, antecedente por revisar para llegar a una mirada común. Y yo creo que lo importante va a ser, más allá de que la cuantía del problema esté acordada, que también esté acordada la vía para la solución y que en esa vía para la solución todos hagan un esfuerzo. Porque ¿cómo se construye un entendimiento? Todas las partes tienen que ceder. Como ha pasado ahora con la reforma de pensiones, se está logrando un acuerdo y todas las partes tuvieron que ceder, se dieron en cosas que les costó, que les dolió. Entonces, ¿cómo podría venir esto? Va a haber que ir a buscar tierras en distintas partes y sectores que han pensado la tierra de una manera van a tener que abrirse a pensarla de otra. Y desde el punto de vista indígena, no toda la demanda de tierra se va a poder resolver realmente con la tierra que ellos quisieran. Va a haber que buscar otras fórmulas, otros acomodos, otros mecanismos. Y si esas dos cosas pasan a la vez, podemos transitar un camino de acercamiento. No nos hagamos ilusiones de que esto es mágico. No es de la noche a la mañana, no está todo el mundo tiki-taka desde el primer momento. El tema es que es un proceso en que uno vaya avanzando y no retrocediendo, en que uno vaya encaminándose a un horizonte y mantengamos la voluntad y vayamos sumando voluntades. Y yo creo que eso hoy es posible, porque hay más madurez, porque todos los esfuerzos de dejar al otro fuera fracasaron. Nos fue pésimo con esas estrategias. Quizá con una distinta en que todos estemos arriba, o la enorme mayoría estemos arriba, hay perspectivas más auspiciosas. Ministra, lo último, porque sé que tiene que seguir su agenda, usted es una figura fuerte, mujer fuerte en la política, y así ha sido, digamos, en los últimos años. ¿Siente usted también que ha reivindicado de alguna manera también el rol de la mujer en política en el Ministerio del Interior? Y se lo pregunto porque ya este es el último año de gobierno. Entonces, también no siempre tenemos la posibilidad de tenerla aquí y conversar a lo mejor más en detalle, más el análisis. ¿Siente usted eso también? Y un poco por lo mismo preguntarle, obviamente, si como una mujer de política, seguir en política luego del ministerio, obviamente también hay muchos que la nombran como candidata presidencial o seguir en el Parlamento. ¿Cómo ve usted eso? Mire, yo lo diría de la siguiente manera. Yo me siento, más que pensar que yo he reivindicado el nombre de las mujeres, yo me siento parte de una hermandad de mujeres que están en todos los frentes, abriendo espacio, mostrando que tenemos capacidad, venciendo muchas veces prejuicios, obstáculos, misoginias que andan circulando por todos lados. Y creo que en eso hay mujeres muy fuertes en Chile, en todos los sectores donde uno vaya. Donde uno vaya te vas a meter al mundo de los dirigentes sociales, al mundo de los sindicatos, a los medios de comunicación, en el arte y la cultura, en todos los sectores políticos con los que yo no comulgo en lo más mínimo. Voy y veo, hay mujeres que están haciendo cosas valiosas. Creo que en Chile había un cambio en eso tremendo. O sea, en los últimos años hemos roto muchos cielos de cristal, pero hay muchos más.
hay muchos más, estamos lejos de haber dejado atrás la etapa en que las mujeres nos cuesta más. Bueno, ahora estamos con la reforma previsional, eso va a ser muy importante, porque una de las cosas que nos cuesta más es que la vejez es mucho más dura para las mujeres y mucho más larga, mucho más larga. Y respecto a qué se hace después del Ministerio del Interior, no sé qué se va a hacer después del Ministerio del Interior. Vamos a tener que tomar decisiones en algún tiempo, hay muchas opciones abiertas. Lo que sé es que después de pasar por un cargo como este, uno queda con una perspectiva, es un conocimiento, es un vínculo que uno tiene con este país desde este cargo que es muy impresionante. Yo he aprendido, a pesar de que en este tiempo creamos el Ministerio de Seguridad, he aprendido a tomarle un valor a lo que el Ministerio del Interior es en la República de Chile muy grande. Tiene metido a Chile como en su ADN, este ministerio, a su territorio, a sus regiones. Ha sido realmente una experiencia muy potente estar en este cargo, un privilegio realmente. Y para lo que sea que haga después, va a ser siempre una pila haber pasado por aquí. Pero algo más, o sea, ha pensado en algo más, digo, lo que sea que haga Pienso después. muchas cosas, imagínate, pienso muchas cosas, pero se decidirán en su momento. Es un nombre muy fuerte también para las presidenciales, la encuesta, pero además transversalmente hay mucho puerto con su nombre. ¿Le interesa mira, o no es el momento? O sea, a mí me interesa mucho Chile, obviamente, me interesa mucho lo que pasa ahora en adelante y yo voy a hacer la cosa que sea más útil hacer. Yo no soy una persona que ve la política como una aventura personal, la veo como un proyecto que se hacen en conjunto y eso es lo que les da potencia, si no, no se llega muy lejos, creo yo. Y de esa manera voy a decidir también, voy a hacer lo que sirva hacer y sé que en este momento estoy haciendo lo que me toca hacer y lo hago con todo el corazón. Muchas gracias, ministro, por este espacio. Gracias a ustedes.